Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Saludos y bendiciones a esta hora para todos ustedes. Gracias a Dios estamos una vez más aquí con el fin y el propósito de compartirles un mensaje más de parte de Dios. Y el mensaje que en esta hora yo les quiero compartir a esta hora de la madrugada es el siguiente: la comunión íntima con Dios se da cuando se pasa tiempo suficiente en oración, hablando con Dios a solas. Es necesario que tomemos en cuenta realmente cómo es que se puede lograr una real, íntima comunión con Dios. Y es necesario que tengamos una real, buena e íntima comunión con Dios. Es necesario procurar una buena, íntima comunión con Dios. Es necesario esforzarnos por una real, buena e íntima comunión con Dios. Porque usted puede hablar de Dios, usted puede decir conocer a Dios, pero una cosa es hablar de Dios, otra cosa es decir conocer a Dios, otra cosa es saber de Dios, pero otra cosa es tener una comunión íntima con Él. Y esta se logra cuando realmente se pasa tiempo suficiente en oración, hablando con Dios a solas. Como dice la palabra del Señor, en lo secreto. Es bueno e importante la oración en público, en la congregación, con los hermanos, y no la vamos a menospreciar, claro que no. Pero la intimidad no se va a dar a donde hay muchos. La intimidad no se va a dar a donde hay más de dos. No, la intimidad es de dos. La comunión íntima se va a lograr a solas, en este caso, a solas con Dios. Solos nosotros y Dios. Es ahí donde podremos lograr una intimidad con Dios. Es ahí donde podemos derramarnos profundamente en la presencia de Dios, contarle hasta lo más secreto de nuestro corazón, contarle y decirle a Dios hasta lo más íntimo de nuestro ser, hablarle a Dios todo, con toda claridad y con toda verdad, lo que a nadie le podemos contar, o no a cualquiera le debemos contar, a Dios, ahí a solas. Sí se lo podemos contar, sí se lo debemos contar y se lo contamos. La real y verdadera íntima comunión con Dios se da cuando se pasa tiempo suficiente
en oración, hablando con Dios a solas, allá en lo secreto, allá donde nadie nos ve, hablando humanamente, allá donde nadie está dándose cuenta o enterándose si estamos orando o no estamos orando, si estamos hablando con Dios o no estamos hablando. Es importante buscar esa intimidad. Es muy importante y urgente procurar esa intimidad con Dios. Porque si analizamos y examinamos a la luz de la palabra del Señor, la oración es poderosa. Pero la oración más poderosa que yo encuentro descrita en la palabra del Señor no es tanto la que se hace en público, no es tanto la que se hace congregacionalmente, aunque sí, si esas oraciones que se hacen en público y congregacionalmente parecen ser poderosas, ¿sabe por qué son realmente poderosas esas oraciones que se hacen congregacionalmente y en público? ¿Sabe por qué? Porque ha habido oración secreta, porque ha habido oración íntima, oración a solas con Dios, porque así dice la palabra del Señor. Cuando haya oración secreta, cuando haya suficiente tiempo dispuesto para hablar con Dios en oración a solas, entonces el mismo Dios dice en su palabra que Él nos recompensará en público. Óigalo bien, quiere decir, respaldará nuestro ministerio, respaldará nuestras oraciones, respaldará lo que hagamos, respaldará lo que digamos. Bueno, Él dirá, él o ella ha estado conmigo suficiente tiempo hablando a solas conmigo. Es importante que entendamos que el poder de Dios y el conocer a Dios íntimamente se da en la intimidad. Se da allá cuando hablamos a solas con Dios, en lo secreto. Y ya en público, el mismo Dios da testimonio que hemos estado con Él, que Él ha estado con nosotros, que nos hemos intimado con Él. Y Él mismo será quien dará testimonio de que realmente Él está con nosotros, porque nosotros estamos con Él, estuvimos con Él y estamos con Él. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. San Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice de la siguiente manera: Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Aquí está, hermanos, la oración más poderosa, la oración más sincera. No es la que se hace congregacionalmente y en público, aunque pareciera que sí. Pero ya lo dije hace un momento, la oración que se hace en público o congregacionalmente, cuando realmente es poderosa y ahí hay testimonio de Dios de que está con nosotros, es porque hemos estado
con Él en lo secreto, hablando a solas con Él el tiempo suficiente. Pero cuando no hay oración a solas, la oración congregacional o en público será una oración, pudiera ser monótona o rutinaria o vacía o hueca o vana o repetitiva. Porque realmente, hermanos, lo que le da valor a una oración congregacional o pública es de cuánto hayamos estado anteriormente en intimidad con Dios, allá en lo secreto, a solas, hablando con Él. Es importante esto. Dios en su palabra, a través de los labios de Salomón, dijo lo siguiente: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Y mire aquí lo que dice San Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es necesario que usted y yo dediquemos un tiempo considerable, un tiempo suficiente y necesario para estar a solas con Dios, hablando, conversando, intercambiando palabras, hablándole nosotros a Él todo lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que pensamos, diciéndole lo que necesitamos y diciéndole también cuánto lo amamos, diciéndole cuánto lo necesitamos, diciéndole lo que creemos de Él, lo que pensamos de Él y cuánto lo queremos a Él. Y a la vez Él también nos quiere hablar a nosotros y decirnos muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas, muchas cosas que nos enamoren más de Él. Él nos quiere abrazar, Él nos quiere besar, Él nos quiere acariciar. Porque cuando estamos con Él, Él nos abraza, Él nos acaricia, Él nos enamora. Porque si alguien realmente nos sabe enamorar, ese es Dios. Pero para esto hay que dejarse enamorar. Para esto hay que darnos un tiempo considerable, necesario y suficiente para estar con Él, hablando con Él, allá en lo secreto, a solas, mostrándole a Dios mismo que queremos estar con Él en comunión íntima, queremos tener intimidad con Él, queremos conocerlo más a profundidad y que nuestra relación se haga más sólida y profunda, real y fuerte con Él. Allá en la intimidad con Él, reafirmamos nuestro compromiso con Él y Él lo reafirma con nosotros. Nos comprometemos con Él en la intimidad y Él se compromete con nosotros. Y vuelvo a repetir, es ahí donde se obtiene, se logra lo de Dios, su poder, su gracia, su amor, su presencia, su misericordia y todo lo que Él tiene
y que puede compartirlo con nosotros y que quiere compartirlo con nosotros, los que realmente demostremos que queremos una relación seria con Él, una comunión íntima con Él. Procuremos esa comunión íntima con Dios y demostrémosle a Dios que realmente lo queremos y dejémonos enamorar de Él. Enamorémonos de Dios. Él quiere enamorarnos. Él quiere que lo amemos, no por lo que da. No, que no nos enamoremos por lo que da solamente. Que nos enamoremos por lo que es. Bueno, amable, amoroso, bondadoso, que nos comprende, que nos entiende, que nos sabe comprender y entender y nos ayuda y nos da tantas cosas que aún ni merecemos. La verdadera intimidad con Dios no se logra de otra manera. La comunión íntima con Dios no se logra de otra manera, hermanos. La comunión íntima con Dios se logra, se da cuando pasamos tiempo suficiente en oración, hablando con Dios a solas, allá en lo secreto, allá donde humanamente nadie nos ve. Y ahí le hablamos, le alabamos, le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, le alzamos las manos. Allá en lo secreto donde nadie nos oye y nos ve humanamente, pero que cuando realmente estamos con Él a solas y entramos en intimidad, también ahí a solas, también ahí hablamos en lenguas, también ahí le alzamos las manos. También ahí le decimos te adoramos, le decimos te amamos, te queremos, le decimos eres lo más grande que hemos encontrado, eres lo más maravilloso que hemos logrado tener, que hemos logrado experimentar. Le decimos cosas bonitas, cosas agradables, cosas hermosas. No solo lo alabamos allá cuando estamos en el público, no solo lo alabamos o le glorificamos o le adoramos cuando estamos allá en la congregación donde todos nos ven, nos escuchan, no. Alguien que está de verdad viviendo una buena, real e íntima comunión con Dios, adora a Dios donde quiera, en la congregación o a solas, en público o a solas. Y esto es lo más importante, que no hagamos las cosas religiosamente, o por religiosidad, o por cumplir, o por costumbre, o porque nos vean, o porque nos den ciertos halagos o reconocimientos, o para que hablen bien de nosotros los demás, no. Sino que realmente nosotros, si alzamos las manos, es porque queremos alzar nuestras manos hacia Él en señal de adoración. Si hablamos en lenguas es porque realmente el Espíritu Santo nos tomó y nos hace realmente hablar en lenguas, no porque no las hemos aprendido.
No porque queremos presumir que hablamos en lenguas, no, sino porque realmente entramos en comunión con Dios. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. En público y congregacionalmente, cuando oramos, logramos comunión con Dios, relación con Dios. Pero la intimidad se logra. La intimidad con Dios se logra a solas, allá en lo secreto. Y allá en lo secreto es cuando Dios nos da de lo de Él. Nos comparte de lo de Él. Para que entonces sí, después de estar con Él en lo secreto, salgamos a la luz pública, a compartir y a dar de lo de Él, ya no de lo nuestro, sino de lo de Él, porque hemos estado con Él y nos ha dado de lo de Él. Mire lo que dice libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Vamos a leer una parte escritural del profeta Jeremías con la ayuda de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice algo muy, pero muy demasiado importante, mis hermanos. Y mire lo que dice Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Mire, Dios anhela que nosotros dispongamos de tiempo para estar con Él a solas, ahí en lo secreto, para Él darnos de lo de Él, para darnos de su amor, para salir a compartir de ese amor de Él a los demás. Él quiere que estemos con Él en lo secreto, allá solas con Él, para que nos dé de su gracia, para compartir esa gracia de Él a los demás. Quiere que estemos con Él allá en lo secreto, para que Él nos revele su palabra y salgamos al público a compartir esa real y verdadera palabra que Él nos da, palabra directa del cielo. Él quiere que estemos allá solas con Él en lo secreto, para que entremos en intimidad con Él y Él nos pueda dar de su poder, para que enseguida salgamos fuera al público o en la congregación a transmitir ese poder y a compartir de ese poder y a mostrar ese real poder de Dios fluyendo a través de nuestras vidas. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 18. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Mire, aquí está haciendo unas preguntas. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Todo aquel que está en el secreto de Dios encuentra discernimiento de Dios, visión de Dios, entendimiento de Dios, sabiduría de Dios y mucho más para poder entender correcta y perfectamente la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios manda. No se puede entender lo que Dios pide, quiere y manda si no se está realmente en el secreto de Dios. Es en el secreto de Dios que se nos revela clara y profundamente su palabra y se nos da la correcta interpretación de su palabra. Y es cuando podemos lograr ese poder de Dios ahí en lo secreto, hablando a solas con Él, en comunión íntima con Él. Es cuando ahí se logra poder y valor y sabiduría
para salir al público ante la congregación, pocos o muchos, a transmitirles el verdadero mensaje de la palabra de Dios, de parte de Dios. Mire lo que dice: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y oyó, pues aquel que dispone de tiempo para estar con Dios el tiempo suficiente, hablando con Él en oración, a solas. Cualquiera que es capaz o realmente entiende la necesidad de no solo conocer de Dios y hablar de Dios, sino de entrar en comunión con Dios, y más que comunión con Dios, sino en íntima comunión con Dios, siempre va a procurar ir más allá, va a buscar esa intimidad, y esa intimidad, para que la encuentre alguien, es a solas con Dios, allá en lo secreto, allá donde nadie, absolutamente nadie humanamente nos va a ver o nos va a escuchar. Y es ahí donde nos vamos a encontrar cara a cara con Dios, así como Moisés subía al monte allá a solas, y dice que se encontraba con Dios cara a cara hablaba con Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía, porque había estado en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, y se le había transmitido a Moisés, a su vida, a su ser, lo de Dios. Y el mismo pueblo podía ver en Moisés el reflejo del mismo Dios, porque Moisés había estado con Dios a solas, allá en lo secreto, en comunión íntima con Dios. Y por eso fue que hizo lo que hizo, logró lo que logró. Porque Él estuvo en el secreto de Dios, hablando con Dios en oración, a solas, el tiempo suficiente, debido y necesario. Y Dios aquí dice en su palabra, Jeremías 23, 18, Jeremías 23, 18 dice: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y oyó. Ojalá y sea usted quien disponga de tiempo para estar con Dios a solas, luchando por una verdadera comunión íntima con Dios. Ojalá sea yo luchando y procurando día a día por estar el suficiente tiempo con Dios, hablando con Él en oración, procurando esa comunión íntima con Él todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día. Que nuestra mente esté en Dios, que nuestro corazón esté en Dios, que nuestra vida esté en Dios, que nuestro ser entero esté en Dios, y estemos realmente enamorados de Dios, en la presencia de Dios, y el mayor tiempo posible lo pasemos en lo secreto con Dios, logrando esa real intimidad con Dios y logrando lo de Dios para nuestras vidas, para transmitirlo a muchos más. Mire lo que dice el versículo 22. Dice el versículo 21 y 22 dice: no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían, yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
Cuando alguien está en el secreto de Dios, tiene la real y verdadera palabra de Dios en su corazón y puede llegar a ser capaz de hacer volver a alguien de su mal camino al buen camino, a Dios. Esto no se va a lograr si no se está en el secreto de Dios. Aquí el Señor está hablando de los falsos profetas que tenía por Israel en aquel tiempo, en los tiempos de Jeremías. Pero dice que estos solamente corrían, hablaban, profetizaban, decían que hablaban en nombre de Dios, de parte de Dios, pero realmente ellos no venían enviados por Dios ni hablaban de parte de Dios, porque ellos no habían estado en el secreto de Dios, no habían dispuesto de tiempo para estar con Dios, hablando con Él allá solas en el secreto, en los secretos de Dios. No habían logrado esa intimidad con Dios, porque no habían estado en el secreto de Dios, no habían dispuesto tiempo para estar con Dios ahí a solas. Por eso aquí dice, no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían, yo no les hablé y ellos profetizaban. Mire, Dios no nos va a enviar a ninguna parte a decir algo o hacer algo si no realmente estamos con Él en intimidad. Para hacer algo realmente de peso y con respaldo de Dios, hay que estar en el secreto de Dios. Si no, mejor no hacer nada. No sé usted qué punto de vista tenga acerca de esto, pero si no hemos estado realmente en el secreto de Dios, en comunión íntima con Dios, ahí a solas, si no hemos logrado la intimidad con Dios, será mejor no decir nada ni hacer nada, porque pudiera estarnos pasando lo de los falsos profetas de los tiempos de Jeremías, que les profetizaban al pueblo de Israel, les decían tantas cosas, pero eran palabras engañosas, eran mensajes mentirosos, eran predicciones falsas, profecías falsas, que al pueblo después de todo le gustaban, le agradaban, porque eran profecías y predicciones sacadas solamente de su propio corazón, no del corazón de Dios, porque ellos no tenían real, íntima comunión con Dios. Se decían profetas, se decían tener algún nombre, se decían ocupar algún lugar eclesiástico, jerárquico, pero no tenían real comunión con Dios, no tenían comunión íntima con Dios, no tenían buena relación con Dios. Dios estaba distante de ellos. Dios no estaba con ellos y ni hablaba en la boca de ellos. Ellos hablaban, dice la Biblia, de su propio corazón y actuaban y obraban de su propio corazón. Hablaban sus propias ideas, hablaban sus propios pensamientos. Hablaban en nombre de Dios, sí, pero realmente no estaban enviados por Dios, no venían realmente enviados por Dios. El real profeta enviado por Dios fue Jeremías. Él sí, pero a él no, el pueblo no lo quiso escuchar. Al verdadero profeta de Dios, que sí había estado en lo secreto con Dios, ahí hablando con Dios, y Dios sí lo había enviado, a el pueblo no lo quería escuchar. Y no lo quiso escuchar, y no lo escuchó. Y todas las profecías de Jeremías hechas hacia el pueblo de Israel, a Jerusalén, todas las profecías para mal se cumplieron, porque el pueblo no oyó ni atendió al mensaje de parte de Dios dado a través de Jeremías. Si el pueblo hubiera escuchado la voz de Dios a través de Jeremías, se hubieran librado de lo peor,
¿No quisieron escuchar? Prefirieron escuchar a los falsos profetas, que les hablaban cosas agradables, cosas que ellos querían escuchar, cosas que ellos querían oír. Pero esto no les ayudó ni les libró de nada. Prefirieron escuchar voz de hombre y no voz de Dios. Y los otros profetas por eso parecían que ellos eran los verdaderos, porque eran los que traían más gente, jalaban más gente, traían multitudes. La gente se agolpaba para con ellos. Y el verdadero profeta de Jehová, el verdadero profeta de Dios, Jeremías, hasta perseguido, hasta maltratado, atacado, pareciendo como que Jeremías era el falso y los otros los verdaderos. Pero mire lo que dice el versículo 22, hablando de los falsos profetas del pueblo de Israel en aquel tiempo, en los tiempos de Jeremías. Dice, mire lo que dice Dios acerca de ellos. Dice, y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dice el versículo 23, ¿soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho ha? Dice el versículo 24, ¿ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondidos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, hermanas, cuando hay intimidad con Dios, la intimidad, la comunión íntima con Dios se logra, se da cuando pasamos tiempo suficiente en oración, hablando con Dios, a solas, allá en lo secreto. Tenga presente esto, hermano. Tenga presente esto, hermana. No nos dejemos engañar. No hagamos nada solo por hacerlo, ni digamos nada solo por decirlo. Antes de pensar en hacer cualquier cosa, pensemos en estar a solas con Dios el tiempo suficiente y debido. Antes de querer hacer algo, decir algo, pensemos y vayamos corriendo a buscar a Dios allá en lo secreto, a procurar esa intimidad con Dios, esa real relación con Dios, esa comunión con Dios, esa presencia de Dios. Busquemos una comunión íntima con Dios hoy y siempre. Y seamos verdaderos siervos de Dios. Que de verdad seamos enviados de Dios. Que de verdad seamos mensajeros de Dios. Que de verdad seamos atalayas de Dios. Que de verdad todo lo que hagamos no sea por pensamiento propio o idea propia, sino que todo lo que hagamos y digamos y obremos sea realmente por inspiración y por revelación del verdadero y santo Espíritu de nuestro Dios. De tal manera que Dios mismo pueda testificar en nosotros mismos que Él es en nosotros y que no somos nosotros solos. Que si algo hacemos, es Dios haciéndolo y nosotros solamente sus instrumentos. Si algo decimos, es Dios hablando y solo nosotros transmitiendo su palabra, su consejo, su mensaje. Hermanos, hermanas, procuremos la intimidad con Dios.
Procuremos la comunión con Dios. Ya sabemos cómo. Yendo a lo secreto. Yendo a estar el tiempo suficiente con Dios, a solas, hablando con Él en oración, el tiempo necesario y suficiente y debido. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje, espero que les sea de bendición y de reflexión y de mucha bendición y ayuda para sus vidas, para que usted no solamente sepa, oiga y conozca de Dios, sino que logre una real relación con Dios y una comunión íntima con Dios, y usted no sea un simple cristiano religioso, sino un verdadero hijo de Dios con una real e íntima comunión con Dios, porque usted la ha procurado, estando con Dios a solas, allá en lo secreto, hablando con Dios en oración, el tiempo debido, necesario y suficiente. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima. Y hermanos, oremos y oremos siempre. En la congregación sí, en público sí. Hay que orar en la congregación y con los hermanos. Hay que unirnos con los hermanos en oración. Hay que unirnos con la congregación en oración. Hay que unirnos y clamar a Dios juntos, pero sin olvidarnos de antes estar a solas con Dios, procurando esa comunión íntima con Dios en oración, allá solas, en lo secreto, donde nadie nos ve, para que nuestras oraciones en público, nuestras oraciones en la congregación y todo lo que hagamos para la gloria de Dios, realmente sea para la gloria de Dios y respaldado por Dios, y Dios recompensándonos en público, como Él nos lo ha dicho en su palabra, ahí en San Mateo capítulo 6, versículo 6. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos, saludos a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra ocasión, en otro video, nos escuchamos también por aquí. Y si no fuese así, pues hermanos, que nos veamos en el cielo, que nos encontremos en el cielo. Allá será el mejor lugar donde estaremos realmente seguros y para siempre. Dios les bendiga y les guarde. Preparémonos porque Cristo viene, puede venir en cualquier momento. Puede venir en este momento. Asegurémonos de estar viviendo una vida de real y verdadera e íntima comunión con Él, llenos del Espíritu Santo, rebosantes de la gloria de Dios, viviendo un plan de verdadera santidad, apartados de todo lo malo y viviendo una vida totalmente en paz con Dios, en paz con nosotros, en paz con todos, como Dios lo demanda en su palabra, viviendo esa unidad que Dios nos demanda y pide en su palabra. Bendiciones a todos, saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén.